Dada la preferencia en cuanto a la producción de huevos por parte de muchos avicultores como fuente de sustento, resulta muy importante saber el sexo de los polluelos antes de ser vendidos. Una solución a este rompecabezas de la sexualidad se basa en los principios básicos de la genética de aves, para poder producir pollitos cuyo color de pluma refleje su sexo, como es el caso de las pollitas Black Star, que en español significa estrella negra, o Black Beautiful, como también se le conoce, que la traducción significa belleza negra, y de la cual hablaremos hoy. Esto permite que las plantas de incubación y los criaderos sepan diferenciar los pollitos tan pronto como nazcan. Si te gusta este video, apóyanos con un like, y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte para que disfrutes todas las semanas de la información que estamos subiendo para ti que te gusta el mundo avícola. Hablemos un poco de genética. Para comprender todo lo relacionado a la sexualidad es importante saber un poco sobre la genética de las aves. Entre los mamíferos, incluyendo al ser humano, los machos portan los cromosomas sexuales XY, mientras que las hembras portan los cromosomas sexuales XX. Debido a que cada parte dona un cromosoma a la descendencia, la distribución del padre determina el sexo. Todo lo contrario ocurre en las aves. En este caso, los machos portan los cromosomas sexuales ZZ, mientras que las hembras portan los cromosomas sexuales ZW, por lo que la contribución de la madre determina el sexo genético de la descendencia. Estos cromosomas Z y W también llevan genes que codifican otras características, incluyendo el color de plumaje, entre otras cosas. Comprendiendo esto, que es de vital importancia, nos permite a nosotros los criadores cruzar diferentes razas para seleccionar polluelos cuyo color de plumaje se basa en el sexo ligado a lo genético. Este rasgo en la mayoría de los casos, y más cuando el producto es un híbrido, no es hereditario, por lo que no se puede usar a estos hijos para producir otra generación ligada al sexo. Traté de explicarlo de la manera más sencilla posible. Si no comprendiste algo relacionado a esta parte de la genética, por favor deja tu inquietud en los comentarios o en el grupo de aves ornamentales en el Facebook, cuyo link dejaré en la descripción y yo con gusto le responderé. Los Black Star son uno de los favoritos entre la comunidad de cría de granja y patios alrededor del mundo por ser excelentes ponedoras. Conozcamos su historia. Esta línea se creó después de que terminara la Segunda Guerra Mundial en 1945. No pasó mucho tiempo antes de que muchas de las tropas comenzaran a llegar a sus casas en los Estados Unidos. Para ese entonces algunos de los alimentos ya estaban racionados y escasos. Para ayudar a combatir esta situación, los científicos en el área de la avicultura estaban cruzando y volviendo a cruzar varias razas para tratar de convertir a la gallina en superponedoras. La Black Star fue una de las líneas creadas en esta época. Características físicas. Son pollos de tamaño mediano que pesan alrededor de 2.5 kilogramos las gallinas y 3.5 kilogramos los gallos, en promedio. Como sugiere su nombre, Black Star, el plumaje de la gallina es principalmente negro. La marca que te ayuda a distinguir a esta línea de otras es la marca de color dorada en su pecho. Tiene patas negras y la piel amarilla. Barba y los lóbulos de las orejas de color rojo, con un peine y cola ligeramente levantada. A la mayoría de los pollos les encanta estar al aire libre, y en esta línea por supuesto no es la excepción. Les encantan buscar comida por ellas mismas tanto en el patio como en la granja, y así ahorrar dinero en alimentación, convirtiéndola en un ave con mantenimiento muy económico. Niveles de postura. Si bien es muy importante saber el sexo de inmediato, no es el único rasgo valioso que tiene esta línea de gallinas negras. Estas aves de tamaño mediano son excelentes ponedoras, maduran sexualmente entre las semanas 22 y 24 y con un buen entorno físico, como por ejemplo un gallinero en un lugar tranquilo donde se sientan cómodas y una correcta alimentación alta en proteínas y nutrientes, se pueden obtener alrededor de 250 a 300 huevos en el primer año de puesta aproximadamente. Pero además no cualquier huevo, sino huevos marrones grandes a extra grandes. Las Black Star toman un descanso en periodo de muda, preferiblemente en la estación de otoño, donde usan el contenido proteico del alimento con el que fabrican sus huevos para la producción del nuevo plumaje, por lo que es recomendable aumentar estos niveles de proteína para facilitar el proceso.
Sin embargo, solo permanecen en su capacidad máxima durante los primeros 2 años y después comienzan a desacelerar en los años siguientes, como otras gallinas ponedoras comunes en el mercado de la producción a escala industrial. Aparte de su capacidad de puesta, es una línea muy resistente a las enfermedades. Obviamente que si vas a tener grandes cantidades, siempre es bueno ponerle todas las vacunas recomendadas. También se adapta muy bien a la mayoría de las condiciones climáticas, pudiendo manejar excelente las olas de frío en el invierno, el calor del verano y el estrés del confinamiento, mejor que muchas otras razas o líneas ponedoras. Los gallos, estando bien alimentados, pueden tener todas las cualidades para ser un ave de mesa, lo que hace que esta línea tenga una amplia gama de oportunidades en la dirección de carne y muy especialmente en la dirección de huevos. Para los criadores que les gusta experimentar con cruces, estos machos resultan de mucha utilidad para este fin, especialmente cuando se cruzan con gallinas criollas o de patio, mejorando algunas cualidades de estas gallinas, como por ejemplo los niveles de postura. Comportamiento. Son amigables, sociables, dóciles, silenciosas y de muy bajo mantenimiento. Al ser dóciles y tranquilos, también pueden vivir con otras gallinas, tanto en los gallineros como al aire libre. En general son simplemente un pollo de patio muy amigable, fácil de mantener, adaptable y agradable. Perfecto si eres nuevo en la crianza de pollo o para cualquiera que quiera muchos huevos frescos. Ventajas. Bajo mantenimiento. Es cierto que la mayoría de los pollos de patio requieren poco mantenimiento, y esta línea también. Mientras tengan comida, agua y algo de espacio para caminar, ellas serán perfectamente felices y te darán muchos huevos. No es muy ruidosa. Todos los pollos hacen algo de ruido, sin embargo, la gallina Black Star es conocida por estar entre las ponedoras más tranquilas y menos ruidosas. Esto es una ventaja enorme si tienes vecinos cercanos al lugar donde tienes pensado criarlas. Temperamento tranquilo. Son perfectas para hogares donde hay niños pequeños y animales más pequeños que ellas, debido a que no serán agresivas con estos. Adaptable. Como les mencioné antes, esta línea de postura se adapta tanto a clima frío como a cálido, y también a lugares en confinamiento, o simplemente al aire libre, dando buen rendimiento en cada situación. Si quieres tener la línea Black Star simplemente como mascota, es importante saber que pueden vivir alrededor de 8 a 10 años como cualquier otra gallina, siempre y cuando no se les explote comercialmente con la producción de huevos, ya que esto disminuye significativamente su tiempo de vida. Estándar. El Black Star es un híbrido, por lo que no existe un estándar de perfección para esta línea, a diferencia de las razas puras. Si las cruzas entre sí, no obtendrá un pollito Black Star, lo que tendrá es un híbrido muy diferente tanto en apariencia física como en cualidades de postura que serán inferior al de la madre. Crianza. Por ser una gallina obtenida del cruce de razas ponedoras por excelencia, estas no empollan sus huevos, ya que heredan las mismas características de estas razas que tampoco empollan los huevos. Es más, las Black Star en ocasiones ni buscan poner los huevos en los nidos como otras gallinas comunes. Pueden ponerlos en cualquier parte, incluso mientras están comiendo, de pronto puedes ver salir el huevo. ¿Cómo obtenemos la línea Black Star? El cruce que genera esta línea Black Star es la gallina Plymouth Rock barrada con el gallo Rhode Island Red, o también se puede usar un gallo de la raza New Hampshire. Debido a los principios de la genética en las aves que mencionamos al principio, el color de las plumas de los polluelos resulta ser correlacionada con su sexo. Cuando nacen los polluelos de la línea Black Star, lo hacen con un plumón negro sólido. Sin embargo, los machos nacen con una mancha blanca en la cabeza y desarrollan plumas barradas un poco oscuras ya de adulta, parecidas a su madre. Y su comportamiento es como un típico gallo común, aunque son menos territoriales y agresivas que otras razas. Mientras que las hembras nacen completamente negras hasta la adultez, desarrollando plumas doradas en el cuello. Además de la Black Star, existe otra versión, cuyo plumaje es de color rojo. Esta otra variedad se denomina Red Star, caracterizada por una coloración blanca con rayas de color marrón rojizo en los gallos y coloración rojo en las gallinas. Para obtener esta gallina, el criador debe cruzar una hembra de la raza Delaware con un macho Rhode Island Red. Los Delaware fueron creados originalmente como una raza comercial de carne y huevo,
pero hoy en día fueron reemplazados con cruces más productivos y en la actualidad permanece solo en algunos hogares como aves ornamentales. La apariencia de la raza del Jaguar viene en un solo color, blanco con rayas blancas y negras alrededor del cuello. Los gallos tienen rayas negras y blancas en la cola como barradas. Las colas de la gallina tienen plumas negras con vetas blancas muy parecidas a la raza Sussex Lynx. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.